Bueno, vamos a ver este video cómo calcular la función inversa de una función dada. Tenemos que si una función f de a en b es biyectiva, entonces admite una función inversa, ¿sí? Entonces, que la función sea biyectiva es una condición necesaria, ¿sí? Para poder encontrar la función inversa, ¿sí? Sí o sí tiene que ser biyectiva la función. Entonces tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos la función f del 0 más infinito en r, tal que f de x es igual a x al cuadrado. Esta función así definida, ¿sí? Que tiene este gráfico, es inyectiva, ¿sí? La función es siempre creciente, nos podemos dar cuenta por eso. La función es inyectiva, pero ¿qué pasa? No es surjectiva. La imagen de esta función, que hablamos en el gráfico, es el 0 más infinito, pero sin embargo, el codominio es r, ¿sí? Entonces no va a ser surjectiva, por lo tanto no va a ser biyectiva, y no vamos a poder encontrar la inversa. Pero ¿qué podemos hacer? En lugar de considerar el codominio como r, podemos redefinir la función, ¿sí? Redefinirla sin perder información. En lugar de que el codominio sea r, redefinimos el codominio para que sea el conjunto 0 más infinito, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso la función va a pasar a ser surjectiva, ¿sí? Porque estamos redefiniendo el codominio para que sea igual a la imagen, ¿sí? Como la función sea inyectiva y ahora con esta redefinición es surjectiva, entonces va a pasar a ser biyectiva, ¿sí? Lo que hicimos recién fue redefinir el codominio para que la función sea surjectiva, ¿sí? Como ya era inyectiva, entonces es biyectiva. Y eso se puede hacer sin perder información de la función, ¿sí? La función sigue siendo la misma, ¿sí? El gráfico sigue siendo el mismo. Entonces, como la función es biyectiva, podemos encontrar la inversa. La función inversa de f, que notamos f a la menos 1, esto no significa, no es una potencia, sino la notación de la función inversa, va a ir del codominio, ¿sí? Que va a ser coincidente con la imagen, de f en el dominio de f. Entonces va a ir del 0 más infinito en el 0 más infinito, ¿sí? Donde este conjunto rojo que está acá no es este, sino que este conjunto rojo que está acá es el que está acá, ¿sí? Se intercambian el dominio y la imagen, y el codominio. Si f va de a en b, su función inversa va a ir de b en a, ¿sí? Como es el caso que está acá. Entonces, la función inversa va a ir del 0 más infinito en el 0 más infinito. ¿Cómo hacemos para encontrar la forma explícita de la función inversa? Tenemos que la función original es y igual a x al cuadrado. Entonces, una vez que sabemos que la función es biyectiva, ¿sí? De este conjunto en este conjunto, lo que hacemos es intercambiar x con y. X es igual a y al cuadrado. Fíjese que tomé esta fórmula y cambié de lugar x con y. Y ahora hay que despejar y, ¿sí? Para despejar y tenemos que pasar al cuadrado, nos queda la raíz de x y el módulo de y. Entonces hay dos posibles soluciones. O y es igual a la raíz de x, o y es igual a menos la raíz de x. Dado el conjunto donde estamos definiendo nuestra función, esta segunda solución no es la que vamos a tomar y nos vamos a quedar con la primera, ¿sí? Por los conjuntos en los cuales está definida f a la menos 1, la función inversa. Entonces, f a la menos 1 de x va a ser raíz de x. ¿Bien? Si hacemos un gráfico de la función raíz de x, va a ser un gráfico de esta forma, ¿sí? Cerrado en el 0. Fijémonos que el gráfico de la función inversa, ¿sí? La función violeta, va a ser simétrico respecto de la recta identidad, que es recta y igual a x, ¿sí? Respecto de esta recta, una función f es simétrica con su función inversa. Bien, calculemos ahora la función inversa de esta función, ¿sí? Tenemos una función exponencial, la función 2 a la x. Esta función es inyectiva porque es siempre creciente. La imagen de esta función, que la sacamos del gráfico, es el conjunto 0 más infinito, abierto en el 0, que coincide con el codominio que ya tenemos dado, así que es surjectiva. Como es inyectiva y surjectiva, la función es biyectiva. Así que podemos encontrar su inversa. La función inversa va a ir del 0 más infinito, el conjunto de partida va a ser el 0 más infinito, y el conjunto de llegada va a ser todos los reales. Y ahora hacemos el mismo camino que hicimos antes. La forma explícita de la función original es y igual 2 a la x. Vamos a intercambiar x con y. En este caso tenemos x igual a 2 a la y. Y ahora hay que despejar y. Como y aparece en un exponente, hay que sí o sí usar logaritmos.
¿sí? Usando la definición de logaritmos, tenemos que y es igual al logaritmo base 2 de x. Y ya tenemos despejada y, entonces, ¿qué podemos decir? Que la función inversa, ¿sí? De f en este caso va a ser logaritmo base 2 de x. Si hacemos el gráfico de la función logaritmo base 2 de x, nos va a quedar una función de esta forma, ¿sí? De vuelta, igual que antes, la función f y su función inversa son funciones simétricas respecto de la recta y igual a x, ¿sí? Esta recta que está acá en rojo en línea punteada es la recta y igual a x, que se llama recta identidad. Una función f, ¿sí? Función f y su inversa siempre son simétricas respecto de la recta identidad. Entonces, recapitulemos. Para encontrar la función inversa de una función f, esa función f tiene que ser biyectiva. Una vez que nos aseguramos que la función sea biyectiva, ¿qué es lo que hacemos? Definimos los conjuntos en los cuales el conjunto de partida y llegada de f a menos 1 de la función inversa. Intercambiamos x con y despejamos y. ¿Sí? Acá despejamos y en este caso, despejamos y en este caso. Una vez que despejamos y, esa forma, esa expresión que es igual a y, va a ser la expresión, la forma explícita de la función inversa de f. Bien, con eso vimos la parte de cálculo de función inversa.